Eres madre de familia y han puesto a tus hijos en contra tuya. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de violencia? En este episodio hablaremos de cómo se identifica y qué es este tipo de violencia. Como ustedes lo pidieron, tenemos a una gran invitada nuevamente que a mí me maravilló el episodio. Yo siempre lo repito, el episodio pasado donde estuvimos hablando de relaciones abiertas y no monógamas, donde abrimos un gran tema que a lo mejor para muchos puede ser algo nuevo, que a mí en lo personal me fascinó. Y creo que el día de hoy es bueno volver a traerles otro tema diferente y creo que desde un punto distinto. Y pues bueno, el día de hoy, porque usted lo pidió, tenemos a Irene Márquez, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Rubén. Es un placer estar aquí contigo nuevamente. Gracias por el espacio. Gracias a quienes nos acompañan en las diferentes plataformas. Y pues sí, hoy estoy aquí para hablar de otra cosa diferente, otro tema. Claro, gracias. Y qué bueno que yo me imagino que muchas personas, y esperemos que muchas personas se han topado con tu nombre, con tu cara, sobre todo en varios estados de la República, sobre todo aquí en Aguascalientes, hashtag todos somos Irene. Creo que es bueno visibilizar ese tipo de violencia de la que venimos a hablar el día de hoy. Hemos hablado en todos los episodios de amor romántico, de relaciones monógamas o no monógamas. Hemos hablado del amor, de la autoestima, pero creo que no hemos hablado mucho sobre la violencia. Y creo que es importante hablarlo y tomar acción, que lo hablábamos hace un momento, qué cosas podemos identificar y cómo podemos ser estos aliados para las personas, para las madres de familia que están pasando por ese tipo de violencia, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante porque el tema de hoy va a ser violencia vicaria, que en lo personal, y yo te lo compartí, la verdad es un término que yo no conocía, pero que es bueno que me informe y que también informemos a las personas que nos ven y nos escuchan sobre esta violencia que es algo nuevo en cuanto a que se está hablando, pero que ya ha existido siempre. Claro, sí. Y creo que es importante que nos platiques un poco más sobre esta violencia vicaria. Claro. Bueno, pues el término de violencia vicaria en realidad tiene muy poco. Yo también estoy informándome acerca del tema. Es algo que estoy investigando justo porque después de haber vivido tantas situaciones, pues puedo nombrarla. Hace algunos años yo pensaba en que este tipo de violencia, que antes era nombrado como síndrome de alienación parental, estaba tipificado como un delito. Ahora ya no se usa ese término, ya no es un término jurídico. La ley en cada estado que ha estado promoviendo este trabajo por la violencia vicaria, contra la violencia vicaria, pues ya quita del lenguaje jurídico el término de síndrome de alienación parental. Lo que te comentaba hace un ratito, se llamaba así porque, bueno, pues es el conjunto de un montón de situaciones que ocurren al interior de la dinámica entre madre, padre, hijes. Y el síndrome de alienación parental tiene que ver específicamente con el comportamiento y las conductas de los hijos hacia la madre cuando hay una intervención por parte del padre para dañar a la madre. El síndrome, como en clínica lo sabemos, pues se llama síndrome porque está compuesta de varias especificidades. Sin embargo, para quitarle el peso de lo clínico o del trastorno o de lo que pudiera malentenderse, se llama violencia vicaria. Y la violencia vicaria es todo acto que se genera a través de los hijos, por parte del padre para lastimar a la madre. Todo aquel acto que ocurra con ese fin. Cuando el padre quiere lastimar a la madre con los hijos, hijas de por medio. Ahí se está ejerciendo violencia vicaria y ahí se ejerce otro tipo de violencia que se llama utilitarismo por parte del padre, del progenitor, hacia la madre. Agradezco un montón que hayas mencionado este tema al principio de Todas Somos Irene, porque bueno, pues
a partir del 8 de marzo, que surge este movimiento aquí en Aguascalientes, que es un movimiento que además tiene impacto en otros estados de la República, porque pues ahora yo he sido a lo largo de los últimos 11 años, pues no quiero decir víctima, lo fui en algún momento, hoy considero que soy una mujer sobreviviente de muchos tipos de violencia de género. Sin embargo, la violencia vicaria se sigue ejerciendo en mi contra. Brevemente, pues, como una cuestión que puedo yo hablar porque estoy hablando de mí y no en una situación de revictimización, pues, sino para poner en contexto esto de la violencia vicaria. Me parece que es más fácil expresarlo desde mí, porque, bueno, pues otra vez estoy empapándome apenas de este tema, como en otros términos, tanto psicológicos como jurídicos, legales, porque en muchos estados de la República todavía no es un delito que esté tipificado. Yo fui separada de mis crías hace 11 años, fui separada de mis crías justamente porque fue ejercida la violencia vicaria. Para poder ejercer la violencia vicaria tuvieron que haber pasado un montón de cosas antes. Yo estuve viviendo con el papá de mis hijos durante 12 años y a partir del más o menos, ¿qué será? Pues en el 2006. En el 2006 más o menos fue cuando empezó a darse todo esto así de manera exacerbada. Al principio sí había una intervención del padre con las crías, como todo el tiempo tergiversando las versiones de las cosas que sucedían. Durante algunas veces, en algún tiempo, bueno, pues me acusaba, por ejemplo, me acusaba de robo, ¿no? Esto es específicamente porque se ejercía violencia económica. O sea, yo no tenía un ingreso, empiezo a hacer un ahorro, pues para yo tener dinero, y él se da cuenta. Entonces, cuando él se da cuenta que yo tengo un ahorro, me empieza a acusar con mis hijos de robo. Y en algún momento les dijo a ellos que me iba a meter a la cárcel. O sea, y mis crías eran chiquitas. Imagínate el impacto recibido de ellas y él por escuchar que su mamá le robó dinero a su papá y que la iba a meter a la cárcel, porque pues toda la gente que roba tiene que ir a la cárcel, ¿no? Me acuerdo mucho de eso. ¿Por qué? Pues porque en ese tipo de discursos era sobre lo que versaba todo el tiempo. Había ahí además ejercicio de violencia económica. Él y yo estuvimos casados por bienes mancomunados. Y a raíz de que él empieza a tener dinero y empieza a tener poder y todas estas cosas que ocurrieron a lo largo del matrimonio, él empieza a comprar propiedades en general, pero no las pone a su nombre. Y no las pone a su nombre porque, dado el contrato de matrimonio, el contrato de bienes mancomunados, pues me tenía que dar la mitad de lo que se adquiriera durante el matrimonio. Entonces, bueno, pues ahí se ejerce otro tipo de delitos, ¿no? Y al final, pues todo esto va sumando para que en el momento en el que sí, yo decido irme del hogar familiar, yo decido irme de ese lugar porque pues hubo violencia, hubo tentativa de feminicidio en mi contra y pues yo tenía que ponerme a salvo. Entonces, pues me voy. A partir de que yo me voy, y esto yo ya no lo supe de primera mano porque yo ya no estaba allí, pero pues en toda la parte legal que yo estaba llevando, yo había interpuesto una demanda de divorcio y solo estaba pidiendo pensión alimenticia y el depósito en una casa. Era todo lo que yo pedía. Y estoy hablando pues de este contexto porque fueron ejerciéndose un montón de violencias en el transcurso, ¿no? Él me dijo en alguna ocasión que no se iba a divorciar de mí, que yo estaba mal, ese es otro tipo de violencia, ¿no?
emocional y psicológica contra mí. Cuando yo me voy y yo ya no estoy, pues empiece a ejercer es la violencia vicaria, ¿sí? Que es en mi contra, utilizando a mis crías. El día de hoy yo estoy en este movimiento de Todas Somos Irene, tratando de que esto se abra, se escuche, mi voz sea escuchada, porque una de las consecuencias de la violencia vicaria, pues es que las crías no quieran estar con su mamá. Y eso tiene un montón de sentido porque el papá ha ejercido la violencia contra mí, utilizándoles a ellos, y ellos no quieran verme. Entonces, lo que yo les estoy diciendo en todos los lugares donde me paro es, aquí estoy, soy su mamá, vengo a hablar de la otra versión que no les contaron, ¿sí? Y aún así, cuando hay otra versión de mi parte, pues a lo mejor mis hijos y mis hijas y mi hijo no me van a creer. Y esa es una de las consecuencias de la violencia vicaria. Entonces, estamos hablando de una violencia que tiene impacto sí o sí en la vida de las mujeres. Estamos hablando de específicamente un tipo de violencia de género, lo que hablábamos hace un momento. La violencia vicaria no se ejerce contra los hombres, es específicamente contra las mujeres. Estamos hablando de un tipo de violencia de género. Entonces, así, a grandes rasgos, eso es lo que es la violencia vicaria. Pues bueno, creo que quedo yo muy consciente, quedo muy, pues wow, ¿no? O sea, impactado de alguna manera, porque creo que es algo que debe de ser escuchado. Creo que, como tú dices, tiene ciertos rasgos, sobre todo el poner a los hijos en contra, que antes se llamaba la alienación parental, pero que ahora ya no se usa y que ya es una violencia de género. Y creo que muchas madres que nos pueden estar escuchando, pues pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Y que incluso no tiene que llegar a lo mejor como a esos extremos de un intento de feminicidio, pero sí que a lo mejor haya cierta violencia psicológica hacia los hijos para ponerlos en contra de la madre, y que creo que siempre ha existido y que de alguna manera se ha normalizado a través de los años. Claro. Y que se ha modificado de cierta manera. A lo mejor en años pasados era más violencia física, pero creo que la violencia psicológica es la que ha perdurado y la que se ha quedado. Y creo que es la más silenciosa. Yo, cuando he dado talleres sobre violencia, yo les digo que la violencia psicológica es la más silenciosa y la más peligrosa, porque sí, no te das cuenta. Así es. Porque en cierto momento terminas en una posición vulnerable. Pues sí, imagínate si eso nos pasa a nosotras las mujeres, ¿qué les pasa a las crías? Sí, claro que a lo mejor están en la etapa de desarrollo. Así, mi hija la menor tenía 2 años, ella no me conoce. Ella conoce la historia que le contaron. Ella no me conoce ni físicamente. Mi hijo, el mediano, tenía 5 años. Estaba en una etapa de desarrollo donde sí o sí el contexto determina de gran manera cómo vas a ir creciendo. Sí. Y mi hija, la mayor, tenía 11. Estaba entrando en la adolescencia, ¿sí? Aquí en la violencia vicaria, aunque sí es una violencia ejercida contra las mujeres, quienes son principalmente afectadas y afectados son les hijes. O sea, imagínate el impacto para mis crías. Yo lo he pensado en los últimos días, pues, desde la marcha. Yo decía, ¿qué van a pensar? ¿Qué piensan cuando me ven hablándole a una cámara y diciéndoles, hey, aquí estoy? Eso que les contaron no es cierto. Yo tengo otra versión, ¿sabes? Yo también he pensado en el impacto que esto tiene con ellas y con él, porque digo, me lo cuestiono. ¿Y si desde decir mi verdad también les estoy haciendo daño? ¿Y si decir mi verdad también los mueve a ellos para decir, esta mujer realmente está loca? Lo que dice mi papá es real. Lo he pensado.
he pensado en todas esas posibilidades y asumo la responsabilidad desde este lugar en el que estoy ahora de lo que puede pasar con ellas y con él. Y eso es algo que tengo muy claro. Sin embargo, también tengo muy claro que no me voy a detener, y que por lo menos escuchen mi versión. Es lo único por lo que estoy haciendo esto. A mí no me interesa, porque me lo han preguntado, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? ¿Dinero? No, a mí no me interesa el dinero. Yo no quiero bienes, yo no quiero propiedades. No, lo que quiero es que mis hijos, que mis hijas y mi hijo sepan, ¿sí?, la otra versión. Que por lo menos hoy duden de lo que les dijeron en los últimos 11 años. Mi hija, la mayor, ya ni siquiera, o sea, en términos jurídicos legales, ella ya no, en determinado caso que yo pudiera ver a mis hijos por el lado legal, yo ya no podría verle a ella, porque ella es mayor de edad. Mi hijo, el mediano, este año cumple 17 años. Quiere decir que si en un año yo no logro verles, pues a lo mejor cuando él cumpla 18, tampoco se va a poder por la vía legal, sino en una cuestión de decisión. Y entonces yo tendría que trabajar específicamente por la chiquita, ¿sí? Pero ella es la que menos me conoce. Y esto es lo que sucede con la violencia vicaria, Rubén, porque pareciera, y a lo largo del último mes, los últimos meses, lo he estado pensando mucho, y parece que está así, todo específicamente acomodado, planeado, ¿sí?, por este hombre, para que así sucedieran las cosas. Después de 11 años, sigo viendo cómo no ha descansado en que esto suceda. Ahí está el daño que quiere hacerme. A mí no me molesta no tener lo que él tiene, porque esa es otra de las agravantes de la violencia vicaria. Hay un ejercicio de poder y de poder económico, además. Esto lo digo porque muchas mujeres que vivimos este tipo de situaciones donde nos ponen a los hijos en contra, hay un factor determinante, la verdad es que en este momento no lo recuerdo, para nombrarse violencia vicaria. Lo que sí es, en muchas de las situaciones donde los hijos son puestos en contra de la madre, ¿sí?, generalmente las crías se quedan al cuidado de la madre. En la violencia vicaria, no. En la violencia vicaria existe esta característica donde el padre sustrae o se queda al frente de la educación y de la vida de los hijos. Entonces, esa es otra de las características. El papá aparece como la figura rescatadora, por decirlo de cierta forma. Entonces, en mi caso, otra vez, ¿qué pasa? Pues mamá se va y no quiera saber las cosas que le dijeron a mis hijos y a mis hijas y a mi hijo porque yo me fui, ¿sí? Porque además esto no solamente me pasó a mí. Hay más víctimas. De esas víctimas, por lo menos están contabilizadas 10. Y, o sea, ejercicio de violencia de género contra 10 mujeres perpetrado por un solo hombre, ¿sí? De esas 10 mujeres, 3 estamos levantando la voz. Este espacio lo quiero dedicar también para Cova y para Mariana, que son las otras 2 chicas con las que estamos haciendo esto. Una de ellas también tiene hijas con este hombre. La ventaja, bueno, pues sí, la ventaja con respecto a mi caso, pues es que ella afortunadamente se pudo llevar a sus hijas, ¿no? Y esto es otra de las cosas que sucede. O sea, el componente del ejercicio de poder, del poder económico, del tráfico de influencias, porque también está metido en la violencia vicaria. Y a diferencia de las mamás que se quedan con sus crías, me parece que ese es uno de los componentes por el que se nombra ya violencia vicaria. Porque finalmente, pues los violentadores de las crías que también se quieren fregar a la madre, ¿sí?, les dejan la responsabilidad de les hijes a las madres. En el caso de la violencia vicaria, no.
Entonces, ese es como es cuando una se de las priva a la diferencias. madre de los hijos completamente. Sí, sí. Desde el amor, el afecto, el vínculo, la presencia, todo. Sí, del ejercicio de la maternidad. Yo les he dicho y lo he preguntado abiertamente en otros espacios y bueno, pues pienso que este es un espacio para poder hacerlo. Y yo les pregunto y les digo, a mí me robaron mi maternidad. ¿A ustedes qué les robaron? Ay, pues creo que es muy fuerte. Yo también puse muy emocional. Creo que es algo que existía y yo la verdad cuando me enteré de esta situación que estaba sucediendo, la verdad sí de cierta manera me apachurró el corazón. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que durante estos años que yo te he conocido, que hemos compartido y decir, uno no sabe lo que está viviendo el otro y creo que yo te lo dije desde un principio, o sea, aquí estamos, ¿verdad? Y creo que este espacio se abre, yo digo, este espacio es creador de magia y creamos cosas grandes para que todos, todas y todos tengan voz y podamos hablar de cualquier tema que no se hable y que también a veces sea incómodo. Claro, ¿Verdad? sí. Pero creo que me gustaría que habláramos un poquito de estas etapas, porque imagino que hay ciertas etapas dentro de la violencia vicaria que a lo mejor, bueno, desafortunadamente hay situaciones en las que la etapa llega a ser de riesgo, porque incluso yo cuando estuve tomando un taller de un protocolo de seguridad para mujeres en situaciones de violencia, y creo que a veces, o sea, es algo totalmente diferente, ¿no? Porque dicen, bueno, si tú quieres irte de tu casa donde está viviendo con tu violentador, tienes que hacer un protocolo de seguridad para poderte salir de alguna manera. Pero creo que hay situaciones en las que la vida corre riesgo y es, o sea, vivir o morir. Así es, así es. Y desafortunadamente, mi caso no es el único. De verdad es que recientemente he estado involucrándome en este tema de violencia vicaria y las historias son cada vez peores. O sea, de verdad, habemos madres que tenemos años sin ver a nuestras crías porque se ejerce poder sobre las crías, porque se minimiza, se borra, se anula, se niega la presencia de la madre, ¿sí? Todo esto, yo lo digo otra vez en mi caso, porque yo ya no podía más. Yo ya no podía más. Yo había sostenido una dinámica relacional violenta durante muchos años, que fue yendo en aumento, y eso es algo que sucede siempre en la violencia. La violencia aumenta siempre, la violencia va creciendo, la violencia no disminuye. Si el violentador, si quien ejerce la violencia no se detiene, no hace conciencia de lo que está sucediendo, no para la violencia, no para, siempre va en aumento. Entonces, digo, desafortunadamente somos un montón de mujeres, incluso existe el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, existe, ¿sí? Porque habemos un montón de mujeres que estamos trabajando por esto. Y otra de las cosas que pasa es, en México, no en todos los estados está tipificado como delito la violencia vicaria. Y esa es otra de las cosas que sucede, porque hay muchos estados donde los violentadores son resguardados, pareciera que son resguardados, porque ahí no está tipificado el delito y aunque te denuncien, pues ahí no te va a pasar nada. Y uno de los estados que sucede esto es Morelos, y es en Morelos donde están mis hijos. Por eso me regreso un poquito a lo que te decía hace un momento. Pareciera que con puntos y comas este hombre fue diseñando, así lo he pensado, como que fue diseñando paso a paso cada cosa que iba a suceder. Para protegerse. Claro, para protegerse y para que no les pudieran tocar a sus hijos. ¿Sí? Porque además los estoy cuidando yo, los estoy manteniendo yo, de esa mujer que los abandonó. Que los abandonó. Ajá. ¿Sí? Porque ese es uno de los principales argumentos. Tu mamá te abandonó.
tu mamá se fue con otro, tu mamá tiene más hijos, tu mamá los dejó a ustedes por irse con otro hombre. Y de ahí pues ya sabes todo lo que se desprende, ¿no? Y creo que sí es demasiado peligroso porque, bueno, creo que el episodio pasado hablamos de la importancia de las figuras de crianza, de cómo se genera tu propia autoestima desde tus significados de cómo te criaron. Pero creo que también puede, pues es muy peligroso, o sea, meter una verdad falsa en los hijes. Pues en las etapas, por eso te decía, o sea, imagínate, digo, y la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué nos está pasando en el cerebro cuando tenemos 2 años? ¿Qué nos pasa en el cerebro y a nivel cognitivo cuando tenemos 5? Uh-huh. ¿Qué nos está sucediendo cuando tenemos 11? Ahí está, digo, y yo lo digo porque yo hablo de mis crías, pues, pero esto sucede en cualquier momento del desarrollo de las crías, donde justo la presencia de la madre, la presencia del padre son tan importantes. Otra de las cosas que sucede en la violencia vicaria es, generalmente, cuando intentamos las mujeres separarnos del violentador, el violentador se va o empieza a ausentarse y después viene. Y viene renovado, viene como un padre presente, como un padre amoroso, para empezar a ganarse la confianza de las hijas. Y que obviamente la madre se quede. Claro, por supuesto. Y además la madre empieza a ver estos comportamientos y es, pues, ¿qué está pasando con esto, no? ¿Qué le está sucediendo que ahora está cambiando? Y ahí es donde viene la trampa, ¿sí? Porque las mujeres, otra vez, desgraciadamente, porque hemos creído que el amor todo lo puede, que nos vamos a salvar desde el amor, y todos los miles de etcéteras que no son reales, ¿sí? Bueno, pues vamos a darnos otra oportunidad. Bueno, pues ahora no me voy a divorciar. Bueno, ok. Es que ya está cambiando, claro, es que ya se está comportando diferente. Empieza a aplanar el terreno, ¿sí? Y entonces nuevamente tiene a la esposa o a la pareja y a los hijos, por decirlo de cierta forma, de su lado. Y es ahí donde ocurre casi siempre. Esa es una característica que he visto y que hemos visto pues cuando nos metemos a este tema, que cuando ya los tiene ahí seguros es cuando los sustrae. La mayor parte de la violencia vicaria se ejerce porque él es el que sustrae a las crías. Sí, los hace sentirse cómodos. Sí, incluso sí. Creo que pues todo esto empieza desde, bueno, regresándonos mucho antes de cómo empieza, desde el punto de decir, mamá es la regañona, mamá es la que no hace, mamá es la histérica, mamá es la que grita, y papá es el que viene y les regala cosas y les compra cosas. Y los trata bien y de alguna manera creo que les empieza a dar les empieza a meter una verdad falsa, vuelvo a eso, o sea, ¿sí? Una verdad que ni siquiera es auténtica, sobre todo para decir, es que ya no te conviene. Y es que descalifica, además es que esa es otra de las cosas que sucede. Luego, las mujeres en estas situaciones, muchas mujeres, pues acuden al consumo de sustancias, y eso también es algo que hay que mencionar, ¿no? Uh-huh. No sucede siempre, sí sucede frecuentemente. Empiezan a consumir sustancias y entonces ves cómo la loca es tu mamá, ves cómo la que se emborracha es tu mamá, ves cómo la que grita es tu mamá. Obviamente, en esas etapas de la crianza, pues los hijos, las hijas te han limitado de muchas maneras, por supuesto, económicamente, físicamente, psicológicamente, pues buscas de alguna manera una anestesia. Sí. Y que a lo mejor no sea la mejor o la más adecuada, pero pues es la que está disponible de alguna manera. Yo pienso que tiene que ver con disponibilidad. Porque además dentro del ejercicio de la violencia de género, las mujeres nos hemos visto reducidas. Es decir, si de por sí socialmente la maternidad es tan exigida, cuando somos mujeres en situación de violencia pareciera que la exigencia es mayor. ¿Por qué? Porque además tienes la exigencia encima de que te tienes que ir, de que tienes que salir de ese lugar, de que no puedes seguir viviendo así.
No se puede, Rubén, no se puede. Las mujeres que vivimos en situación de violencia no estamos ahí porque queremos. No. Nadie vive una situación de violencia porque quiere. Eso no es cierto. Si no nos vamos de esos espacios es porque no podemos. Pienso que en mi caso, haberme ido fue lo que me salvó de morir, sin duda, sin duda. Años después, cuando yo he trabajado un montón en mí, cuando me he volteado a ver, cuando me he mirado y he reconocido ese abuso, esa vivencia de violencia en mí, sobre mí y mis crías, pues es cuando puedo reconocer que no me podía ir. Y reconocer también que una de las formas en las que podemos mirar a lo lejos una luz de esperanza para poder salir de estos espacios es crear redes de apoyo. Es la creación de redes de apoyo, no hay de otra. También en la violencia de género y en la violencia de abuso narcisista, pues una de las cosas que nos suceden es que nos aíslan. Yo tenía 6 años sin ver ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mi hermana, a nadie de mi familia. Yo fui completamente aislada, ¿sí? Hasta parece que fui sustraída, ¿no? Pero yo no era menor. Entonces yo fui aislada de mi contexto, de ese lugar en el que alguien podía saber que algo me estaba pasando. Te vulneran totalmente. Completamente, O sea, creo completamente. que los factores de riesgo ahí están altísimos. O sea, desde Sí. esta parte también de hacerte dudar, ¿no? Porque en algún momento vives tanto esa violencia que empiezas a ser silenciosa, que incluso el irte también te puso en duda de, ¿los estoy abandonando? Claro, ¿Estaré yo mal? por supuesto. Ajá. Eso fue Te hace dudar. una de las cosas con las que más atravesé durante el primer mes, los 2 primeros meses que me fui. Claro que yo me sentía la madre más abandonadora y la peor. A la fecha, hay momentos donde me cuestiono si fui una mala madre. Por esto de la presión y del contexto, ¿no? Donde las madres tenemos que ser perfectas. Y sé que no soy una madre perfecta. De las madres que existen en el mundo, pienso que soy de las peores porque ante los ojos del mundo yo abandoné a mis hijos, ¿sí? Y esto lo he escuchado, Rubén, como, ¿y por qué no te los llevaste? ¿Y por qué no te quedaste? ¿Sabes? O sea, con un montón de juicio, Ajá. además, sobre la experiencia. No sobre mí, sobre mi experiencia, sobre mi vivencia. Ey, otra vez, es que no me fui porque no tenía recursos para irme, ni emocionales, ni psicológicos, mucho menos económicos. Yo no trabajaba, ¿sí? Me llevó a lugares tan oscuros el vivir ahí, donde de verdad yo cuando me fui a vivir con él había estudiado 3 años de medicina y había empezado a estudiar psicología. Pues me sacó de la universidad, claro, porque él necesitaba que yo estuviera en su casa, disponible, haciendo las de esposa tradicional, ¿no? Y eso lo hice, o sea, renuncié a esa parte de mi vida. ¿De dónde iba yo a generar dinero para irme? Si estaba la negativa de hacer nada, ¿sí? Ni siquiera estudiar, pues, cuando había los medios, yo sabía que había los medios para poderlo hacer. Y bueno, esto, ¿no? O sea, bajo un poquito porque sé que ya el tiempo ya está encima. Pero creo que es algo que me viene a la mente muchísimos discursos, narrativas que he escuchado de muchas mujeres en esa situación y que no saben cómo llamarle, donde yo escuché hace tiempo una mujer que justo tuvo que huir con su hijo de su casa, donde ella tiene una cicatriz de que tuvo que volarse la barda de su casa donde había vidrios para poder sobrevivir. Y Sí. creo que de alguna manera es lamentable el tener que sobrevivir todo el tiempo. Pero de alguna manera pues era lo que se tenía que hacer. Y bueno, sí, las que podemos contar nuestra historia es porque sobrevivimos. Hay muchas mujeres en México y en el mundo que ya no la contaron
y que no sobrevivieron. Y justo por eso... Aunque incluso pudo llevar también a pues esta situación de el acto voluntario de quitarse la vida. O sea, creo por que supuesto. también llega a esos extremos porque, o sea, factores de riesgo súper altos, no hay redes de apoyo, vives en un contexto donde la bruja eres tú. Y además, la situación de verdad llega a un momento donde se vuelve insostenible. Estar en hiperalerta todo el tiempo es insostenible. Y a veces de verdad es muy lamentable, pero a veces no les queda de otra más que atentar contra su propia vida. ¿Cuántas veces también no hemos visto mujeres que en la desesperación, porque ha sucedido muy lamentablemente, también se llevan a sus hijos con ellas a la muerte? Porque no pueden más. No es una cuestión de que querramos hacerlo. No se trata de, es que porque no pensó bien las cosas. No, las hemos pensado demasiado. Hemos pensado demasiado todo el tiempo qué hacer para salir de aquí. Y a veces la muerte es la única opción. Que no sea siempre. Ojalá que no sea siempre. Ojalá que las voces de las mujeres en situación de violencia sean escuchadas, que podamos ser escuchadas, que lleguemos a esas otras, ¿sí? Que pensamos que la vida no tiene sentido. Rubén, hay veces en que pensamos que la vida no tiene sentido. De verdad. Y pienso que el sentido que yo le he encontrado a mi vida, hoy lo puedo decir aquí en este lugar, en este espacio, pues que el sentido que tiene mi vida en este momento es ese, que Vania, que Asgard y que Emilia escuchen que hay otra versión y que no voy a detenerme hasta que sea escuchada por ellas y por él. No, pues muchas gracias, yo te quiero agradecer porque creemos esto juntos y que estamos aquí de la mano, siendo aliados, aliades, y creo que es muy fuerte el poder de la voz. A lo mejor la mía es otro caso, una situación distinta, pero cuando yo decidí salir del closet, yo hice un en vivo. Y yo dije en el en vivo, no sé qué fregados estoy haciendo, pero sé que hay personas afuera, como yo, que están en situaciones lamentables. Y no hayan cómo hablar. No tienen los medios. Y dije, si no están, pues entonces yo hablaré por ellos, claro, por ellas, por ellas. Y creo que es valioso el que podamos ser las voces de esas personas y también las voces de nuestra propia historia y que también sepamos que hay alguien luchando. Y como hace poquito yo escuché en palabras de aquí presente que les busco, que estoy aquí, que aquí existo y sigo abierta y que seguimos abiertos y que seguimos abiertes a todas estas personas que están viviendo violencia para acogerlas también desde la experiencia, también acogerlas desde la lucha y desde ser la resistencia. Yo así lo digo, somos la resistencia. Sin duda, somos la resistencia de aquellas personas que han sido violentadas, porque también fuimos violentados y algunos seguimos siendo violentados. Y algunos también seguimos siendo violentados en los transportes, claro, desde que te pintas, de que se usan las uñas, desde que usas cierto tipo de ropa, de cómo hablas, de lo que expresas, de lo que eres. Pero creo que es muy poderoso porque siempre que yo te veo, siempre te paras y transmites una energía poderosa. En cualquier espacio que yo te he conocido, siempre. Porque ella fue mi maestra en la carrera. Entonces, cuando ella se paraba en la clase, yo decía, no sé qué va a decir, pero algo grandioso nos va a enseñar, ¿sabes? Y creo que por eso he sostenido a que compartamos juntos. Y digo, pues, Akira, no te voy a soltar, ¿eh? Gracias. Y pues bueno, creo que ya para no extender tanto el episodio, creo que te quiero agradecer por, una, compartirnos, otra, por informarnos sobre esto tan necesario, tan útil, que está sucediendo por años. Y que a lo mejor muchas mujeres, madres de familia, o incluso hijes se pueden sentir identificados, claro, identificadas o identificadas con estos discursos, ¿no? Claro. Donde a lo mejor pueden sentir que ellos fueron violentados vicariamente siendo hijes. Sí, así es.
y que es una herida que queda seguramente. Yo también estoy aquí para poder sanar esa herida, lo que sea mi responsabilidad. Gracias. Pero juntes. Sí, claro. Muchas gracias. No, y pues bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, por darse estos minutos de escuchar estas historias. Creo que es un espacio creador. Sí. Y creo que es un espacio donde, como lo dije en el promocional desde un inicio, donde hablamos de aquello que no se habla y de aquello que se desconoce. Y creo que el día de hoy fueron las dos, aquello que no se habla y se desconoce, de esto tan importante que es la violencia vicaria. Y creo que yo te quiero invitar a ti, hija o incluso madre, que te sientas identificada con ese tipo de violencia, que la estés sufriendo como hija o como madre de familia, pues que en cierto momento te acerques con las personas, que sepas que no estás sola, que no están solos, que no están soles, y que hay personas que también están en esta resistencia, que están empujando esas barreras para que se haga algo. Así es. Y muchas gracias de verdad por el espacio. Dos cosas. La primera es, no estamos solas, somos un montón, de verdad. Es muy lamentable decir esto, sin embargo, no estamos solas. Este movimiento de Todas Somos Irene es que todas somos Irene, no es nada más mi lucha es la de todas. Y dos, que te agradezco un montón, esto me lo voy a quedar en adelante, la cicatriz que deja la violencia vicaria en las hijas, en los hijos, en las hijes, y que sí quiero decirles a mis crías que si esa herida sigue abierta, yo aquí estoy para ayudarles a sanar. Y que si esa herida se ha convertido ya en una cicatriz, la miremos juntos. Y aquí estoy. Gracias. Y igual yo les recomiendo para que vayan a buscar las redes sociales en Instagram de Todos Somos Irene, para que vean todo este movimiento que se ha hecho, toda esta lucha, que como dije en un inicio se ha hecho a nivel república y que estamos aquí al frente. Claro. Y que estamos levantando y que estamos gritando y que a veces entre todas las voces tenemos que gritar muy fuerte para opacar las demás voces de violencia y que a veces cansa, pero seguimos aquí, como tú decías, y aquí seguiremos. Y lo que tú dijiste es no nos detendremos. Y creo que eso es lo que yo me quedo el día de hoy. Y pues bueno, yo te invito a que guardes este episodio si te gustó, que lo compartas con todas las personas, con todas y todas las personas que puede servirles de ayuda. Y que obviamente no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Podcast Psicoloco. En todas ahí estaremos. Y que obviamente en los siguientes episodios también estaremos hablando de otras temáticas que también nos ayudarán a comprender, a vivir, a concientizarnos y en esta parte pues a accionar. Claro que ¿verdad? sí. Muchísimas y pues gracias. bueno, sin más que decir, se despide Rubén Calderón. Nos vemos hasta la siguiente.